8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos. Saludamos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña también vía telemática Carlos Dávila Ortega, el doctor Carlos Dávila Ortega, juez y vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. ¿Cómo está, doctor Dávila? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. La Corte Nacional de Justicia, igual que la Asociación de Jueces, han rechazado la amenaza que le formuló el ministro de la Defensa Nacional en cadena nacional y en el horario de mayor rating a una jueza que actúa en derecho y que ha concedido un habeas corpus a las familias de los 4 niños de las Malvinas. Y dijo que llegar hasta las últimas consecuencias, porque con esa decisión la jueza ha puesto en tela de duda la credibilidad y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. No es el único caso. Hay que recordar que semanas atrás la jueza Nubia Vera también mencionó que fue víctima de amenazas, de presiones por parte incluso del titular del Consejo de la Judicatura, algo que al parecer se ha vuelto ya una forma de gobernar, una forma de actuar por parte de quienes están en el gobierno nacional, amedrentando a los jueces y presionando y amenazando cuando los fallos judiciales no les benefician o no les gustan. ¿Qué decir frente a esta situación? ¿Cuál es el riesgo de que esto no se frene? Buenos días, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Licenia y Alexis, por esta gentil invitación. Agradezco de igual forma el que ustedes hayan permitido la modificación en el horario, puesto que les había señalado que tenía ya unas audiencias pendientes, entonces habíamos adelantado esta entrevista. Primeramente quiero dar un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha por vuestro intermedio. Quiero señalar, quiero iniciar indicando que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces es una entidad que lucha de forma constante por la independencia judicial. Esta es una de los objetivos que tiene la asociación. Recordemos, por favor, que la asociación no es una entidad tendiente a ser un espíritu de cuerpo en un posible mal comportamiento, inclusive de algún ente de alguna personalidad. Lo que nosotros defendemos siempre es las cuestiones de orden gremial. No socapamos posibles incorrecciones de ninguno de nuestros afiliados, pero sí defendemos de forma enérgica la independencia judicial. Frente a esta lamentable circunstancia que usted ya nos acaba de relatar, nos acaba de hacer una breve reseña, tanto la Corte Nacional de Justicia como la Asociación Ecuatoriana de Magistrados hemos presentado, no de forma conjunta, sino cada cual de forma separada, nuestro rechazo enérgico a esta malhadada actuación por parte del señor ministro de la Defensa Nacional. Y en relación, pues justamente a este amedrantamiento que se ha realizado frente a los jueces de la República, porque no es solamente que se haya realizado el amedrentamiento en contra de una persona, esto es en contra de toda la institucionalidad de la Administración de Justicia. Y eso es a lo que nosotros debemos oponernos de forma férrea, de frente y sin temor. Recordemos, por favor, que las sentencias señalan las razones por las cuales una juez o un juez determinado emite una decisión judicial. En los procesos judiciales existen, por lo tanto, partes interesadas. Y cuando una de esas partes interesadas no se encuentra de acuerdo con una decisión, pues tiene los canales correctos establecidos de la ley para que pueda reclamar en contra de esa decisión judicial. Entiéndase, apelación. Y si es que ha solicitado, si es que considera que algún juez de la República inclusive ha incurrido en alguna falta, pues también tiene los canales respectivos establecidos en la ley para que pueda presentar las respectivas quejas. Pero en este caso no ha sucedido eso, ni lo uno ni lo otro. La parte interesada, que no se encuentra de acuerdo, tiene los caminos para activar en contra de las sentencias judiciales que le ha sido o que consideran que no ha sido pertinente.
Por eso es que la independencia judicial la defendemos. Y la independencia judicial tiene que ser tanto interna, tanto externa. Interna, cuando obviamente no puede pretenderse que un servidor judicial, servidor público que trabaje en cualquier instancia o en cualquier órgano de administración de justicia pueda llamar, pueda interferir, pueda proponer, pueda sugerir cualquier forma de decisión judicial. Y a ello nos oponemos de forma tajante. La independencia externa lo que quiere decir es que tampoco ningún servidor público, ninguna organización pública o privada puede sugerir, puede amedrentar a ningún juez de la República para que determine alguna consideración fuera del derecho y fuera de las tablas procesales. Recordemos, por favor, las decisiones se toman en las audiencias en base a las tablas procesales. ¿Qué quiere decir? En base a las pruebas que han presentado las partes. Y el análisis que realiza el juzgador respecto de cada una de las pruebas que han sido actuadas en legal forma, sean actuadas en derecho, sean las pruebas constitucionales, etcétera, son las razones por las cuales un servidor judicial emite una decisión en tal o cual sentido. Nos guste o no nos guste. Esa es la decisión judicial, en base a un razonamiento, en base al proceso. Cuando existen en la causa las pruebas, en las audiencias se practican las pruebas. Entonces el juzgador lo que tiene que hacer es una correlación entre los antecedentes, es decir, lo que le cuentan al juez que ha sucedido, las pruebas que han sido actuadas, el análisis y la decisión final respecto de la causa que se pone en conocimiento del juez. Por eso es que nosotros establecemos que las sentencias judiciales no se ganan con gritos, no se ganan con pancartas, no se ganan con insultos, no se ganan con amenazas, no se ganan tampoco en los medios sociales, en los medios de comunicación, en la forma mediática. No, señores. Los juicios no se ganan de esa manera. Los juicios se ganan o se pierden en el proceso, en la audiencia, de acuerdo a las pruebas que han sido presentadas y practicadas. Solamente cuando tengamos una justicia que resuelva de acuerdo al proceso, hablaremos de una verdadera administración de justicia. Y eso es lo que nosotros propugnamos. Eso es lo que nosotros pretendemos. Si bien es cierto, existen procesos que de alguna forma han creado una alarma social, podemos señalar lo contrario. Pues efectivamente, si existen casos concretos y puntuales en los cuales se debe determinar una posible responsabilidad, pues hay que indicarlos con nombre y apellido. Hay que indicar las causales por las cuales una persona considera que ese juez, que ese administrador de justicia ha fallado fuera de la norma jurídica. Pero esos son casos puntuales. No puede establecerse tampoco que porque se haya posiblemente realizado una actuación por parte de uno o dos jueces de la República, puedan meternos en el mismo saco a todos los jueces adicionales. Y eso no lo podemos permitir y no lo podemos callar. Y en los actuales momentos debemos salir a defender la independencia judicial y decirle al pueblo ecuatoriano que la administración de justicia no es solamente la resolución de un conflicto particular que se ha puesto en conocimiento de la persona. La administración de justicia defiende la democracia, porque solamente en democracia puede existir administración de justicia. Caso contrario, estaríamos en una dictadura. Y eso es lo que también nosotros rechazamos de forma enérgica. ¿Cómo está? Buenos días. En ese sentido, digamos, ¿cómo han interpretado ustedes los últimos pronunciamientos y las últimas informaciones que se tiene, por ejemplo, con respecto de lo que ha sucedido con el despacho de la jueza Nubia Vera, quien falló a favor de la vicepresidenta Abad,
en el caso aquel del sumario administrativo, ¿no? Que ayer denunciaba que las cerraduras de su oficina habían sido violentadas y después tuvo una respuesta por parte del presidente del Consejo de la Judicatura diciendo que la jueza de manera unilateral y autónoma ha mandado a cambiar las cerraduras y bueno, convirtiendo este problema que tiene que ver mucho con las amenazas, la inseguridad y demás, en un problema de cerrajeros, con todo el respeto a los compañeros cerrajeros, por supuesto, ¿no? Y su oficio. Pero, ¿qué interpretación se le puede dar a ese tipo de episodios que lo que hacen, digamos, es seguir ensuciando todo este escenario, ¿no? Que involucra justamente a una de las principales funciones que tiene el Estado, que es la judicial? Gracias, Alexis. Buenos días con usted también. Buenos días, doctor. Sí, la consideración es la siguiente. La señora doctora Vera fue la ponente en un caso concreto en el que usted ya ha hecho referencia. También han existido denuncias en el sentido de que habría una posible injerencia interna tendiente a que se tome una decisión en algún sentido. Esas decisiones, obviamente, las decisiones judiciales nosotros las respaldamos, reitero, en el proceso. Y cuando posiblemente exista de igual forma una posible intromisión, pues también tiene que ser dada a conocer. Y también tiene que seguirse los canales respectivos para que se pueda investigar las posibles injerencias en la administración de justicia. En el caso que usted ha hecho la referencia, pues evidentemente no tenemos, lo que tenemos hasta ahora es un dimes y diretes. ¿Qué quiere decir? La señora jueza ha denunciado que se le habría contactado para que pueda, para que determine de alguna forma. Por parte del Consejo de la Judicatura, por su lado, ha dicho que eso no es verdad y que de igual forma también quiere llegar hasta las últimas consecuencias, han señalado. Pues esas son unas causas que necesariamente deberán ser clarificadas conforme a derecho. Porque a nosotros también no nos consta ni una ni la otra posición. Pero hay evidencias de que el señor presidente de la Judicatura visitó la oficina de la jueza, de que el asesor o el director le presionó, ella dice que tiene incluso mensajes de texto, que tiene el flash memory donde le sugirieron cómo tenía que fallar, y lo dijo de una forma que a todos nos dejó, pero estupefactos, porque termina la audiencia y la jueza, después de haber fallado, porque todos los juristas coinciden en que el fallo de la jueza fue el correcto de acuerdo a la evidencia, a la prueba, como usted lo señala, y lo dice después de la audiencia, dice, he fallado y me la he jugado porque por haber fallado estoy segura que vienen también por mí. Sí, Licenia, así es, se ha realizado una aseveración y esa aseveración, al decir que se tiene inclusive un dispositivo electrónico en el cual habría inclusive atestado la sentencia prácticamente, pues tiene que ser judicializado y se tiene que establecer pericialmente conforme la cadena de custodia para que se pueda llegar a la verdad. Fíjese usted lo siguiente, estimados amigos. Estas afirmaciones son tan graves que si nosotros solamente damos a conocer una decisión sin que se haya seguido un debido proceso, caemos en un gravísimo error. Porque finalmente no tenemos pruebas con qué juzgar. No se han actuado las pruebas. No han podido ser contradecidas esas pruebas. Y si es que nosotros tomamos una decisión de forma inmediata, mediática, pues corremos el riesgo de caer en lo que exactamente estamos criticando. ¿Y qué es la independencia judicial? Nosotros defendemos la independencia judicial. Y si es que existen elementos que deban ser analizados, pues existen los canales regulares por los cuales deben ser analizados. Aquí yo quiero hacer un paréntesis en lo que decía anteriormente Alexis. Nosotros somos respetuosos de la independencia y la separación de los poderes. La Constitución establece 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial
de transparencia y control social y la electoral. Quedémonos con las primeras tres: ejecutiva, legislativa y judicial. El ejecutivo le corresponde la toma de las decisiones administrativas macro y económicas del país. Tiene su propio contrapeso, que es la Asamblea Nacional. Porque en el sistema de pesos y pesos que establece la doctrina de la estructura del Estado, se tiende a que la Asamblea Nacional, es decir, el poder político, pueda contrapesar, pueda corregir, pueda criticar las actuaciones que eventualmente pueda tomar la administración gubernamental. Eso de la función judicial, no existe contrapesos. La función judicial emite decisiones. Y si alguien se encuentra en contraposición con una decisión judicial, no puede intervenir políticamente. Tiene que realizarlo conforme a derecho. Si alguien eventualmente está en desacuerdo con una decisión, lo que tiene que hacer es seguir el canal regular para que sea un tribunal superior quien revise las actuaciones, quien revise el proceso y pueda señalar si efectivamente ha tenido razón o no. Equivocado el señor juez. Pero que sea un comité técnico, un comité académico y no un consejo harta y altamente politizado, doctor. Lamentablemente la estructura a lo que usted se está refiriendo es a la estructura del Consejo de la Judicatura. Así es. La estructura del Consejo de la Judicatura se conforma con la terna enviada por la función ejecutiva. Así es. Obviamente es político. Pero la Corte Nacional de Justicia no. ¿Perdón? Pero la Corte Nacional de Justicia no. Y ellos ponen... Correcto. Permítame. Hablábamos ya de la terna enviada por la función ejecutiva. ¿A quién va a enviar si no es a alguien que vaya a responder a los intereses? Obviamente. La Asamblea Nacional es la segunda terna. ¿A quién va a enviar? Pues lamentablemente también tiene que ser representado por algún interés político. La Corte Nacional de Justicia tiene la obligación también de enviar la terna para que sea calificada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Desde la visión de la AEMAG, quienes deberían formar parte del Consejo de la Judicatura, los entiéndase, deben ser necesariamente gente técnica. Tiene que ser gente que conozca de administración pública, tiene que ser gente que conozca de administración judicial, tiene que ser gente técnica que conozca respecto de la problemática que tiene el país para poder resolver los conflictos judiciales que se pone a consideración. Porque recordemos que la función judicial es base de la democracia en todo país. Señores, no existe Estado de Derecho. No existe, así de fácil, así de sencillo. Y ese tipo de actuaciones por parte de personajes como el ministro de la Defensa, doctor, para finalizar, ponen en riesgo precisamente lo que usted señala. Mire, Licenia, señor ministro ha hecho una aseveración un tanto que debe ser analizada. Él ha dicho que él no va a permitir que a las Fuerzas Armadas se las ponga de rodillas, que no va a permitir que esto sea una persecución política. Es decir, que una sentencia judicial no puede someter a las Fuerzas Armadas. Discúlpeme, ¿en qué parte dice eso? ¿En qué parte de la resolución ha señalado que va a poner de rodillas a las Fuerzas Armadas? ¿En qué parte les ha denigrado? ¿En qué parte? Yo ya leí la decisión. No está en ningún lado. Pero
Recordemos que cuando existe un estado de necesidad, a ver, nadie se ha ido en contra de las fuerzas del orden. Nadie en esta decisión. Pero recordemos, cuando existe un estado de necesidad apremiante por parte del Estado, ¿quién ha salido a defender o a ayudar? Justamente las fuerzas del orden. Cuando existe este tipo de casos, las fuerzas del orden, llámese Ejército, Marina, Aviación, Policía Civil Nacional, Policía Militar Aduanera, ellos son los que realizan continuos patrullajes por aire, mar, tierra, apagan incendios, atienden catástrofes, combaten a grupos irregulares, violentos, activan para que nosotros podamos tener la seguridad tanto interna como externa. Si eso no les está quitando la decisión judicial, no les está quitando ese rango de absoluto respeto que el pueblo ecuatoriano debe tener para con las fuerzas del orden. Por favor, lo que estamos analizando es que un caso particular, por no haber seguido un procedimiento establecido en la ley, en la Constitución, en los tratados internacionales, ha generado una violación de derechos constitucionales. Eso es todo. Aquí nadie se está yendo en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces el reparo respecto de la falta del procedimiento adecuado. Ya lo dice, inclusive si ustedes pueden dar lectura en la propia sentencia, se hace un resumen de las actuaciones de las defensas técnicas. Y ahí se establece. Sí, señores, nosotros los retuvimos, pero después los abandonamos, dice. No pueden abandonar a menores de edad así, a su suerte. La Policía Nacional, cuando hace su exposición, perfectamente dice, si es que nosotros lo hubiéramos retenido, lo hubiéramos puesto de forma inmediata a órdenes de la autoridad competente. Pues es lo que tenían que hacer. Así es, no hay doctor. por dónde darle la vuelta. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y entonces, frente a esto, no podemos en el momento actual politizar y politizar a una institución castrense de alto prestigio y de alto respeto en la vida nacional. No podemos politizar y no podemos arrastrarlas a caprichos de orden político. Por favor, ciudadanía, recordemos, la administración de justicia es garante de la democracia con la toma de las decisiones judiciales. Muy gentil, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. A su orden, siempre a la orden. Muy amable. Muy amable. El doctor Carlos Dávila Ortega, juez y vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, que ha estado con nosotros, 8:48.